Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del DFX junto a FX Empire. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar hablaremos acerca de los indicadores osciladores a la hora de operar. Saludo a Juan Pablo, saludo a Andrés, saludo a Camilo y quisiera saber desde qué país o desde qué parte nos sintonizan. Además, a lo largo de este webinar pueden realizarme preguntas en cualquier momento. Así que los invito a que se dirijan a la parte de abajo para que puedan escribirme si tienen alguna pregunta. Una vez dicho esto, ahora sí demos comienzo a nuestro webinar acerca de los indicadores osciladores. Antes de empezar a hablar de ellos, es importante tener en cuenta cómo funciona el análisis técnico. El análisis técnico se va a caracterizar porque estudia el comportamiento de los mercados financieros mediante el uso de gráficos para pronosticar tendencias futuras y anticipar los movimientos de las cotizaciones. Por tanto, sirve para detectar direcciones, patrones, al igual que la conducta de la oferta y de la demanda de un activo financiero, puesto que si la demanda supera la oferta, los precios deberán subir, mientras que si sucede lo contrario, los precios deberán bajar. Este tipo de análisis se rige bajo tres principios. El primero de ellos es que el precio lo descuenta todo, es decir, que toda información, noticias, sucesos, se incluyen en el precio. El segundo se basa en que los mercados se mueven en tendencias alcistas, bajistas y nulas, y es un concepto que debemos tener muy en cuenta debido a que la tendencia siempre va a ser nuestra amiga. Por último, los comportamientos se repiten. Inconscientemente se crean patrones que suceden una y otra vez en los mercados. Este tipo de análisis se rige o se caracteriza por tener diferentes instrumentos que conforman este tipo de análisis. A medida que avanza el tiempo, se crean nuevas herramientas. Sin embargo, se puede clasificar en análisis chartista. Para aquellas personas que están comenzando en el mundo del trading, los invitamos a acceder a nuestro sitio web www.eldfx.com. Pueden ir a la parte de material de apoyo y en blog de trading pueden encontrar un poco más acerca del análisis chartista y qué nos dicen las figuras en los gráficos. Porque pues este tipo de análisis va a ser muy importante porque nos va a ayudar a estudiar los gráficos y sus formaciones sin la ayuda de otra herramienta. También tenemos el análisis cuantitativo y este se va a centrar en hacer diferentes fórmulas matemáticas que se van a calcular sobre el precio de un activo y se van a ver representadas por diferentes indicadores técnicos. También debemos tener en cuenta que dentro del análisis técnico existen diferentes tipos de gráficos y para ello me voy a dirigir a MetaTrader 4. Como pueden ver, nos encontramos en un gráfico de el dólar frente a la libra turca y lo tenemos en un gráfico de velas japonesas. Este va a ser el gráfico más popular implementado por los diferentes traders, ya que es uno de los más completos. Además, nos va a brindar mucha información acerca del precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo, el precio mínimo, muy diferente en comparación a los otros dos tipos de gráficos, que son el gráfico de barras, que si se dan cuenta no nos ayuda a determinar esos patrones que sí lo hacen las velas japonesas, porque podemos encontrar velas de incertidumbre, velas que nos dicen si va a comenzar una tendencia alcista o una tendencia bajista y velas de confirmación. Y también tenemos pues el gráfico de líneas, que pues esto nos va a ayudar a determinar si nos encontramos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Por su parte, podemos encontrar diferentes funcionalidades en el gráfico y en los análisis técnicos. Este tipo de análisis se va a utilizar porque nos va a brindar valiosa información y va a ser muy práctico para visualizar movimientos del mercado. Pero en sí, una de las herramientas que se encuentra dentro de este tipo de análisis y que debemos tener muy presente son los indicadores. Muchas personas están comenzando a operar en el fascinante mundo del trading y deben tener en cuenta este tipo de herramientas y de variables para no solamente depender de lo que nos dicen, por ejemplo, las velas japonesas. Un indicador viene a ser una variable, una relación entre variables que va a medir
de forma cualitativa o cuantitativa sucesos colectivos para determinar una condición. Es decir, que esto nos va a ayudar a observar si ciertos resultados se cumplieron o no. Y nos va a ayudar a describir diferentes características, fenómenos o comportamientos que pueden suceder en el mercado financiero y específicamente en los precios de los activos financieros. Además, estos nos van a permitir evaluar el progreso y determinar diferentes estrategias de trading. Porque nosotros al momento de empezar en el mundo del trading y en general si ya somos traders profesionales, es importante que tengamos un plan o una estrategia de trading. Y para eso nosotros debemos determinar cuáles son los indicadores con los que nos sentimos más cómodos para operar y cuáles son los que nos sirven más y cuáles entendemos de una u otra forma o comprendemos mejor. Entonces, los indicadores se van a clasificar a su vez en dos tipos de indicadores. Entonces vamos a tener en cuenta que se dividen en dos tipos de indicadores, pero nosotros como distrito financiero los dividimos en cuatro. Entonces tenemos en primer lugar los indicadores de tendencia, que vienen a ser líneas continuas sobre la gráfica de precios. Luego vamos a encontrar los indicadores de momentum que se usan para determinar la vitalidad de una tendencia. También vamos a tener los indicadores de fuerza, que nos indican, como su nombre lo especifica, la fuerza sobre una cotización. Y del mismo modo vamos a encontrar los indicadores cíclicos, que nos van a describir las fluctuaciones de los precios. Entonces, de igual forma, estas variables tienden a tener diferentes características para poder construirse. La obtención de datos no debe tener ninguna restricción. Es decir, que deben ser fáciles de elaborar y sobre todo de comprender. Entre más específico sea el indicador, va a ser mucho mejor porque no nos vamos a enredar y vamos a poder comprender cuál va a ser el destino de los precios. Y vamos a poder identificar diferentes situaciones particulares. Pero pues esto no implica que los indicadores deben de ser globalizados. Es decir, que estos indicadores pues sirvan para cualquier tipo de activo financiero, como que activo refugio, forex, commodities, metales preciosos, entre otros. Los indicadores se van a utilizar para realizar diferentes tipos de análisis. Entonces nosotros podemos complementar el uso de indicadores con otro tipo de análisis, como lo es el análisis fundamental o como veíamos el análisis chartista. Es decir, que a través de figuras y de indicadores complementemos nuestros tipos de análisis. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los indicadores osciladores, pero es importante tener en cuenta las posiciones del trading. ¿A qué nos referimos con posiciones? Son lo que nosotros podemos tomar como decisión para entrar en el mercado. Entonces podemos entrar en corto o entrar en largo. Entrar en corto va a significar entrar en venta. Es decir, que nos vamos a beneficiar cuando los precios de los diferentes activos disminuyan y nos vamos a ver perjudicados si los precios aumentan. Si nos vamos en largo, es decir, lo contrario, es decir, si nos vamos en compra, ¿qué quiere decir esto? Que nos vamos a ver beneficiados si incrementan los precios, pero vamos a comenzar a perder si disminuyen los precios. Entonces, ahora sí comenzando, vamos a hablar acerca de los indicadores osciladores. Estos se van a caracterizar por medir la vitalidad de un movimiento direccional en el precio, además de su fuerza actual, y van a ayudar a determinar un cambio de dirección de las cotizaciones. Este tipo de indicadores nosotros vamos a poder identificarlos de una manera mucho más fácil en comparación de los demás, dado que estos se van a ubicar en la parte de abajo del gráfico. Entonces, si bien al principio nosotros observábamos que había un indicador en la parte de abajo del indicador MACD, entonces nosotros podemos encontrar en la parte superior de MetaTrader 4 vamos a irnos a la parte de insertar, luego vamos a ir a indicadores y luego vamos a ir a osciladores. En la parte de osciladores vamos a buscar el de nuestra preferencia. Nosotros en este webinar hablaremos de los más populares y de los más importantes. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el RSI, del cual pues ya hablaré de sus características y cómo lo podemos implementar en nuestros gráficos. Entonces,
Volviendo, tenemos que este tipo de indicador, pues a ubicar en la parte de abajo, como observamos en esta regla de 4, si se dan cuenta, no se va a ubicar en la parte de arriba, como observábamos, por ejemplo, con un indicador tendencial que se ubica sobre el gráfico de precios, sino que este tipo de indicador se va a ubicar en la parte de abajo de nuestro gráfico. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que este tipo de indicadores se va a ubicar por separado, dado que las fluctuaciones que muestra el indicador no se comportan en el mismo nivel o en la misma escala que los precios o que el movimiento de las cotizaciones de los activos financieros. Entonces, su nombre proviene de los movimientos en forma de ondas que se reflejan. Por lo general, si nosotros ponemos diferentes indicadores osciladores, vamos a ver este movimiento, que es como un tipo de onda. Luego, tenemos que este tipo de indicadores se va a basar en una regresión de una media, mostrando el impulso del mercado en el corto plazo. Entonces, lo que nos va a decir este tipo de indicador es que nos va a dar señales anticipadas de que la tendencia del mercado está cambiando antes de que se vea esta variación en el precio de los activos. También nos van a predecir posibles fases de corrección y la fortaleza de las cotizaciones en el mercado. Por eso es importante analizar el estado en el que el mercado se encuentra para poder utilizar este tipo de indicadores de manera óptima. Y esto se da que los mercados vuelven a ser muy vulnerables ante diferentes hechos. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que una noticia puede impactar muy fuerte en el precio de un activo y varían en cuestión de minutos o de segundos. Entonces digamos que nosotros queremos tomar una posición en largo, pero de un momento a otro nos damos cuenta que el mercado cambió totalmente y comenzó a descender. Por tanto, es indispensable saber que los precios de los activos pueden tomar diversos caminos. Entonces, estas direcciones en las que se mueven los mercados en intervalos de tiempo determinados, pues las vamos a conocer como esas tendencias de las cuales les mencionaba. Podemos encontrar tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias nulas, o también conocidas como lateralidades. Hay que tener en cuenta que estos tipos de indicadores, los osciladores, van a funcionar en mejor medida si hay una tendencia definida. Entonces vamos a tomar mejores decisiones o vamos a tener conclusiones más acertadas si hay una tendencia ya preestablecida y es clara. Entonces, dentro de los tipos de indicadores, nosotros vamos a encontrar dentro de los más populares está el índice de fuerza relativa, el RSI, el cual vamos a hablar más adelante, pero revela cuando un activo financiero se va a encontrar en un nivel de sobreventa o de sobrecompra y va a medir diferentes ciclos económicos. También vamos a encontrar el RDI, que es como el hermano del RSI, es una herramienta que calcula los niveles de precios de cierre de la tendencia. Y también vamos a encontrar el MACD, que es un indicador que se compone por diferentes medias móviles exponenciales y que indica si el activo regresará a su valuación media o pues va a mantenerse la fuerza en la tendencia. Entonces, estos instrumentos van a permitir crear estrategias para determinar decisiones de compra o de venta de algún activo financiero. La mayoría de plataformas tienen predeterminados ya estos indicadores, sin embargo, hay que hacer una aclaración y es importante tener en cuenta cómo están calculados estos tipos de indicadores para que nosotros podamos entender de una mejor forma qué es lo que nos está queriendo decir el indicador. Entonces, como les mencionaba, vamos a comenzar con uno de los más populares, que es el RSI. Este RSI viene del nombre índice de fuerza relativa. Es uno de los indicadores más elegidos por los traders. Fue creado en 1978 por G. Wells Wilder y este fue dado a conocer en su libro News Concepts in Technical Trading Systems, con el fin de brindar indicios respecto de cuando un activo financiero se encuentra en sobrecompra o en sobreventa y también pues medir esos ciclos. Este indicador se va a calcular con la fuerza ejercida por los participantes del mercado en un determinado periodo de tiempo.
Entonces, lo que va a hacer es tomar un tipo de promedio, entonces es importante conocer el cálculo de este indicador, como les mencionaba, muchas plataformas como MetaTrader 4 lo reflejan eh, sin tener que poner más que solo los parámetros. Entonces la idea es que el trader sepa exactamente lo que está indicando el instrumento y lo que buscaba el autor era medir la fuerza de la tendencia computando el número de sesiones alcistas versus el número de sesiones bajistas a través de un porcentaje. Entonces ustedes lo que van a encontrar es que el RSI se va a calcular con 100, el número 100 menos, y entonces van a encontrar 1 sobre 100 y nuevamente menos RS. Entonces lo que buscaba el autor era básicamente revisar ese promedio, ¿listo? Y lo que buscaba, pues básicamente era identificar si eran los compradores o eran los vendedores quienes tenían el dominio del mercado. Y actualmente lo utilizamos para determinar esto, es decir, la fuerza que tiene la tendencia y computar con el número de sesiones tanto alcistas como bajistas a través de un porcentaje, y es por eso que vemos que se divide entre sí. ¿Cómo se utiliza? El RSI pues, es un indicador oscilador, entonces lo que nos va a ayudar es medir la vitalidad de un movimiento direccional en el precio, además de su fuerza actual, y ayuda a determinar un cambio de dirección en las cotizaciones, y para ello se deben tener algunos parámetros en cuenta. Entonces, si nosotros nos dirigimos a MetaTrader 4 y simplemente vamos a la parte de nuevamente, indicadores, osciladores, RSI, nos aparecen diferentes parámetros. Entonces en los parámetros nosotros podemos dejar el predeterminado que viene de 14 periodos, pero algunos traders utilizan el nivel entre 9 a 25 periodos. Como en esta parte de los periodos ahí podemos modificarlo. ¿Por qué utilizan estos niveles? Porque es como se comportan actualmente los mercados. Entonces hay que tener en cuenta que entre más alto sea el parámetro, es decir, si nosotros ponemos un nivel de 40, por ejemplo, vamos a observar que el gráfico va a ser más plano y vamos a tener menos ondas. ¿Listo? Entonces puede afectar en parte lo que nosotros vamos en el gráfico y nuestras decisiones. Estos valores también nosotros podemos predeterminar diferentes niveles. Entonces nosotros podemos escoger niveles de 30, de 50 y de 70. Estos también van a depender o se van a elegir según el contexto y el estado del mercado. Pero por lo general se dice que son mejor de utilizar estos niveles de 30, de 70 y de 50. Entonces lo podemos dejar con visualización para todos los gráficos con el fin de que si nosotros cambiamos, pues sea mucho más fácil. Entonces le vamos a dar a aceptar y aquí ya podemos identificar nuestro indicador. ¿Por qué estos niveles son importantes? Si la línea del indicador pasa el nivel de 30, es decir, desciende, en un nivel de 29, 26, 25, 20, quiere decir que hay sobreventa en el mercado, es decir, que todo el mundo está vendiendo el activo financiero. Pero si esto llega a suceder, ¿qué pasa? Que todo lo que en algún punto baja, disminuye, tiende a subir. Entonces los precios posiblemente pueden incrementar. Y es lo que vemos en este punto que sucedió aproximadamente el 16 de febrero de este año. El indicador llegó a un punto de sobreventa y entonces los precios inmediatamente comenzaron a subir. Y ahorita está sucediendo lo contrario. Ya el indicador se encuentra en un precio de sobrecompra porque está por encima del nivel de 70. Si nosotros observamos en esta parte ya podemos encontrar en qué nivel se encuentra y vemos que está en el nivel de 73,71. Es decir, que está en un nivel de sobrecompra. Ya llegó su punto máximo de comprar. Posiblemente los precios van a comenzar a descender y es lo que estamos comenzando a ver
con esta última vela que está intentando formar una vela bajita. Sin embargo, siempre que nosotros observamos el gráfico, no debemos fijarnos en la última vela porque hasta ahora se está formando. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta respecto a este indicador el ciclo también en que se encuentra el mercado y en qué tendencia se encuentra la cotización. Aquí están intentando comenzar una tendencia al alza. Por otro lado, vamos a hablar de otro de los indicadores que es bastante popular y este indicador viene a ser el indicador Elder Rate. Este indicador está compuesto por dos tipos de indicadores, el Bulls Power y el Bears Power, por eso hablamos del poder de los toros y de los osos. Este indicador o estos indicadores fueron creados por el psiquiatra y trader Alexander Elder en 1993 cuando se publica su libro Vivir del Trading. En sí, el indicador fue creado en 1989 con el sufijo rate. ¿Por qué? Porque Alexander lo asimiló o lo comparó con los rayos X, los cuales pues se utilizan para ver los huesos debajo de la piel, mientras que el indicador pues lo utilizan los diferentes traders para ver el poder de los alcistas y de los bajistas en el mercado. Entonces, como les decía, está compuesto por dos indicadores que miden la fuerza de los vendedores, es decir, los osos o los bears, y la fuerza de los compradores, es decir, los toros o bulls, para impulsar el precio a su favor. Por eso nosotros siempre debemos tener en cuenta cuando operemos también eso acerca del enfrentamiento entre toros y osos. Entonces, ¿cómo se utiliza? Los tres indicadores se pueden utilizar individualmente, pero pues se va a recomendar siempre utilizarlos en conjunto. Estos instrumentos van a medir la distancia en el punto más alto de la última vela y la media móvil exponencial, que representa el equilibrio del precio. Entonces nosotros nos vamos a dirigir nuevamente a MetaTrader 4, vamos a ir a indicadores, vamos a ir a osciladores, vamos a colocar el indicador de los osos, vamos a identificarlo en color rojo, ustedes lo pueden identificar del color que ustedes quieran, pero pues como les decía, los osos los vamos a entender como los vendedores y por lo general el color rojo que se asocia a la venta, y vamos a colocar nuevamente el de los toros. Esto lo vamos a colocar en color verde, vamos a mantener el periodo de 13, vamos a poner los visualización para todos los tipos de gráficos en cualquier temporalidad y le vamos a dar a aceptar. Entonces, ¿cómo se aplica este tipo de indicadores? Los Bulls Power y Bears Power están disponibles dentro de los indicadores de oscilación pues, de MetaTrader 4, como acabamos de verlo. Se recomienda apoyarse en indicadores tendenciales para tener indicaciones más precisas de cuál es la tendencia y qué tan volátil está el mercado. Entonces, va a ser señal de compra cuando la tendencia tiene una dirección alcista y el Bear Power, es decir, el rojo, está por debajo de cero. Acá encontramos el nivel de cero. Igual ustedes pueden, si le dan en la parte de indicadores, ustedes lo pueden editar, pueden ponerle niveles y pueden, por ejemplo, agregar el nivel de cero para que ustedes puedan visualizar de una mejor forma esta línea. Entonces, si es el Bear Power está por debajo de cero, pero va creciendo, pues ahí nos va a indicar que pues es una señal de compra. Pero si la tendencia es bajista y el índice de fuerza, es decir, los toros, nuevamente a los toros le vamos a colocar, podemos ir a indicadores y podemos ir a los toros, vamos a ver en editar y nuevamente vamos a agregar el nivel de cero para que sea mucho más fácil, no lo tomamos, para que sea mucho más fácil de identificar. Entonces vamos a ir al Pulse Power, le vamos a dar en editar, vamos a dar en agregar, le vamos a dar en aceptar. Listo. Y una vez identificado este nivel de cero, vamos a observar si está decreciendo o si está creciendo. Si esto está sobre cero y va decreciendo, es señal de venta.
Entonces, por último, se debe tener en cuenta la ubicación de los precios para saber en qué tendencia se encuentran las cotizaciones del activo con el cual pues se opera. Además, no olviden que pues no se debe depender solamente de un indicador, sino que pues este debe ir acompañado por otros indicadores porque muchas veces nos puede generar o decir acerca de señales falsas y podemos tomar decisiones equivocadas. Otro de los indicadores que nosotros pues lo tenemos en cuenta aparte, pero pues también es muy útil, es el indicador de momento. Este se va a caracterizar por determinar la vitalidad de una tendencia y medir los cambios de las cotizaciones de un precio en los mercados durante un periodo de tiempo determinado. Entonces se dice que es uno de los tipos de indicadores más completos porque ayudan a evaluar la fuerza de la tendencia o un movimiento. Entonces es importante tener en cuenta que estas herramientas hacen parte de los indicadores osciladores, como les mencionaba, los cuales se ubican en la parte inferior del gráfico. Entonces, debemos tener presente cómo se calcula este tipo de indicador y para ello los invito a conocer la fórmula. Entonces, el cálculo para interpretar este tipo de indicador tiene en cuenta el precio de cierre actual, que va a ser CA, sobre el precio de cierre anterior. Entonces, es lo que nosotros muchas veces utilizamos para observar cómo se comportan los precios y observar cómo se comportan los rendimientos. Que nosotros lo que hacemos es comparar el valor futuro sobre el valor presente y así pues determinar cómo se está comportando. Y esto se va a multiplicar por 100. Entonces lo que va a hacer es determinar la relación entre el precio de hoy versus el precio de hace n periodos y va a variar alrededor del valor de 100. Entonces va a ser un porcentaje. Al tener la fórmula se va a poder analizar de una mejor manera lo que está sucediendo pues con el indicador. Este tipo de indicadores captan cuando sube o baja un precio de un activo financiero y va a determinar la fuerza o la vitalidad con lo que se está haciendo. Para interpretarlo, solo se debe tener o observar si los valores son positivos o negativos. Entonces, por eso vamos a ir nuevamente a MetaTrader 4. Ustedes pueden dejar los indicadores o simplemente eliminarlos, ir a insertar nuevamente indicadores, osciladores y al indicador de momento. Allí ustedes pueden determinar nuevamente los niveles que sean de su preferencia, en qué tiempo, lo mismo pueden observar si un periodo de 14, un periodo de 9 o un periodo de 25. Recuerden que lo que va a hacer es tener en cuenta o dividir ese precio actual por el de n periodos. Entonces ese n periodos va a ser lo que nosotros elijamos. Si nosotros queremos compararlo con 9 periodos, es decir, con 9 velas anteriores, o lo queremos comparar con 14 velas anteriores, o lo queremos comparar con 26 velas anteriores, dependiendo de nuestra estrategia, de cómo está el mercado y de qué par o de qué activo pues hayamos seleccionado para operar. Lo vamos a dejar en 14, que es el predeterminado de nuestro Trader 4. Y aquí ya lo podemos encontrar. Nosotros podemos colocar un nivel de 100 con el fin de que nosotros podamos comparar cómo se está comportando el activo y lo que nosotros vamos a observar y lo importante de este indicador va a ser los techos y los suelos en los que se encuentra pues esta línea del indicador. ¿Por qué? Porque si el indicador llega al techo, si el indicador llega al suelo, es decir, a la parte de abajo, como observamos a finales de enero de este año, nosotros debemos observar que todo lo que baja en algún punto, pues va a volver a subir. Entonces se va a entender como una señal de compra. Pero por lo contrario, lo que está sucediendo ahorita, y el precio, o si la línea, perdón, llega al techo y comienza a descender, vamos a interpretar como una señal de venta. ¿Listo? Entonces la mejor estrategia es combinar este instrumento con una media móvil de corto plazo para determinar los puntos de compra y de venta. Entonces ustedes pueden dirigirse otra vez a insertar, pueden ir a indicadores y pueden ir a indicadores tendenciales y allí escoger la media móvil. Entonces ustedes pueden poner
una media móvil que no sea tan larga, la pueden poner de 9 periodos, digamos, y pueden ponerla simple y allí pues ya observar cómo se está determinando la tendencia y allí sí comparar este indicador tendencial con este indicador de momento. Entonces estos instrumentos nos van a permitir crear estrategias de impulso para poder tener en cuenta ese seguimiento de la tendencia. Pero pues como les decía, siempre se debe utilizar este tipo de indicadores con otro tipo de indicadores para que pues, podamos entenderlo de una forma mejor y pues evitemos algunos errores. Ahora vamos a hablar acerca del hermano del RSI y es el RBI. Este RBI es conocido como el índice de vigor relativo y también este fue creado por John Earls entre los años 80 y 90 con el fin de revelar el movimiento de una tendencia y de saber cuál era la probabilidad de impulso de las cotizaciones del mercado. Este se basa en la idea en que el mercado bajista, el precio de cierre, casi siempre va a ser más bajo que el precio de apertura, mientras que en el mercado alcista va a suceder lo contrario. La idea es ver ese comportamiento de apertura y de cierre. Entonces, ¿cómo se utiliza? Entonces, al momento de utilizar o de realizar operaciones con este tipo de indicador, es importante conocer su cálculo, a pesar de que muchas personas lo hagan de manera automática. La idea es saber que está señalando exactamente la herramienta en los parámetros pues, de uso. Por lo general viene predeterminado con 10 periodos. Entonces nosotros podemos nuevamente insertar el indicador y aquí vamos a ver que efectivamente están estos 10 periodos. Pero pues igual nosotros podemos elegir otro nivel, sin embargo pues los 10 periodos se van a considerar el nivel más adecuado. Los periodos se pueden manejar dependiendo pues la temporalidad en la que esté el gráfico. En este momento nos encontramos en un gráfico de 4 horas y asimismo el indicador va a estar constituido por otras dos líneas que las que vemos ahí en color verde y en color rojo. Entonces podemos encontrar una línea señal que es una media móvil de 4 periodos y la línea del RBI. En este caso es en color verde y la línea señal pues está en color rojo. Entonces, el RBI sirve para identificar o interpretar el dominio del mercado, al igual para saber si se encuentra en nivel de sobrecompra o de sobreventa. El indicador va a ayudar a observar si hay divergencias en los gráficos de precios, es decir, si hay desacuerdos entre los osciladores de precios, y pues el RBI busca obtener señales de compra o de venta. Sin embargo, no cuenta con niveles exactos, por lo que esta herramienta funciona mejor en momentos con tendencia y se puede utilizar en cualquier temporalidad. Entonces voy a dirigirme nuevamente a PowerPoint para que puedan observar la fórmula. Entonces, si nos damos cuenta, pues se va a conformar por un precio de apertura, un precio de máximo, un precio mínimo y un precio de cierre. Entonces, el valor equivalente al cambio del precio actual para un periodo normalizado en rango máximo de precios. Y también, pues las líneas a su vez se van a tener, lo vamos a observar de esta forma, la línea pues verde que ya mencionábamos del RBI, la línea señal que pues viene a ser la media móvil. Y podemos observar que estas dos líneas a su vez tienen diferentes fórmulas. Entonces encontramos la línea del RBI que es en color verde, que es la sumatoria de la media móvil 1 sobre la sumatoria del rango móvil 1. Entonces ahí podemos observar que la media móvil se va a conformar por el precio de cierre menos el precio de apertura, más 2 por el precio de cierre 1, menos el precio de apertura 1, más 2 por el precio de cierre 2, menos el precio de cierre de apertura 2, y esto va a sumarse con el precio de cierre 3 con el precio de apertura 3, porque pues en sí es un promedio. Y tenemos el rango móvil, que es el precio máximo menos el precio mínimo. Y luego tenemos cómo está conformada la línea señal del RBI, que en sí es el promedio del RBI
más 2 por el promedio, menos 1 más 2 por el promedio, menos 2 más el promedio, menos 3 sobre 6. Entonces es importante tener en cuenta los cruces de estas líneas, de este indicador. Lo importante es que cuando nosotros observábamos cómo se ve en nuestro gráfico, estos cruces son lo que nosotros debemos tener presente porque ahí nos puede determinar si va a haber un cambio de tendencia y quiénes son los que tienen pues el dominio sobre el mercado. Entonces ahí nos pueden anticipar si efectivamente veníamos de una tendencia alcista y va a cambiar a una tendencia bajista. Entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta es este cruce entre la línea señal y la línea del RBI. Porque cuando está por debajo la línea de señal se puede entender como una señal de compra, de venta, mientras que si la línea señal está por encima se puede entender más bien como una señal de compra. Entonces, se debe tener en cuenta que sobrecompra y sobreventa no significa salir a vender o comprar. En periodos cortos las líneas son más sensibles ante osciladores profundos y lo más importante es que se debe utilizar con otras herramientas. ¿Por qué? Porque este indicador, como nosotros veíamos, está en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, posiblemente nos puede sí anticipar de señales, pero sean muy anticipadas o sean muy prematuras. Entonces, por eso nosotros lo damos como comparar y observar de una buena forma y hacer un análisis preciso para ahí sí tomar decisiones, porque como les decía, es un periodo de tiempo muy corto. Y por último, vamos a ver uno de los indicadores más populares y conocidos, que es el indicador MACD. Es uno de los principales indicadores porque pues su importancia radica en que es uno de los indicadores más fiables, más confiables, de los cuales nosotros debemos tener presente y debemos saber de qué trata. Entonces, su importancia es que va a funcionar tanto si el precio es alcista como si el precio es bajista. Como es un indicador que mide la fuerza de la tendencia, el análisis del MACD proporciona información para elegir los precios más adecuados para abrir o cerrar posiciones en el trading de cualquier activo cotizado, como los pares de Forex o los CFDs de acciones. Entonces, si el precio determina una acción, ha girado al alza, en un momento el MACD confirma la fortaleza de dicho movimiento. Entonces, el MACD proviene de las siglas Moving Average Convergent Divergence. Este tipo de indicadores nos indica la convergencia y la divergencia en el tiempo de dos medidas móviles. Entonces, por lo general, el cálculo del MACD se emplea con una media móvil exponencial con un periodo de corto cálculo y otra media móvil exponencial con un periodo de tiempo medio. Entonces vamos a identificar los niveles o parámetros de 12 y de 26. Entonces cuanto más corto es el periodo, más sensible es la media móvil a que pues tenga más fluctuaciones. Pero pues entre más largo sea el periodo, pues más plano va a ser. Entonces podemos ir nuevamente a insertar, vamos a indicadores, vamos a los osciladores y vamos a ir al MACD. Entonces acá están los parámetros que les mencionaba de 12 en el periodo corto y de 26 en el periodo largo y un promedio que viene a ser 9, que es el promedio de esta media móvil larga o en el periodo de tiempo largo. Los colores pues los vamos a dejar predeterminados. Hay algunas personas que utilizan azul y naranja dependiendo de su estrategia y simplemente pues le vamos a dar aceptar. Para que nosotros podamos observar el indicador podemos quitar simplemente los otros o simplemente podemos alargar el gráfico con el fin de que podamos visualizarlo de una u otra forma si queremos ya como complementar el análisis con otros indicadores. Entonces en sí el MACD viene a ser la resta entre la media móvil corta y la media móvil exponencial larga. Entonces, después de obtener el MACD, se calcula a su vez su media móvil exponencial para realizar este cálculo. Entonces, el MACD y la señal representarán esto mediante pues esta línea y pues en sí el gráfico. Entonces, es un indicador dinámico que sigue la tendencia, muestra la correlación de dos medias móviles en el precio
Y el indicador técnico MACD se construye con la diferencia de esas dos medias móviles, la media móvil exponencial de 2 y la media móvil exponencial de 26. Recuerden que son exponenciales porque existen diferentes tipos de medias móviles. Nosotros vamos a encontrar medias móviles exponenciales simples o smooth. Entonces, el indicador técnico, pues, nos va a decir que se dibuja una media móvil de 9 periodos conocida como la línea señal, que es la que vemos en color rojo. Y el MACD es más eficaz cuando el mercado oscila en una gran amplitud dentro de una horquilla de trading, es decir, dentro de una tendencia. Las señales más utilizadas son cuando se cruzan, cuando hay un estado de sobrecompra, un estado de sobreventa, como el que estamos viendo actualmente, un estado de sobrecompra, y cuando hay una divergencia. ¿A qué nos referimos cuando se cruzan? Mediante el indicador MACD podemos observar los cruces del indicador con su línea señal. Cuando el MACD cae por debajo de la línea señal, hay que vender, pero si sube por encima hay que comprar. Pero cuando el MACD cruza la línea 0 arriba, eso también puede servir de una señal de compra. Y si cruza la línea abajo, puede entenderse como una señal de venta. Entonces, el MACD es muy útil también como un indicador de sobrecompra o de sobreventa. En estos momentos, como les mencionaba, estamos viendo una señal de sobrecompra que estaba siendo confirmada por el RSI, pero también lo podemos observar con el indicador de momentum. Entonces, cuando la media móvil corta sube sustancialmente por encima de la media móvil larga, eso significa que el precio del instrumento está seguramente cotizando por encima de su valor real y pronto volverá a un nivel más real. También existen divergencias y esto significa que hay una posibilidad de que finalice la tendencia actual. Entonces, una divergencia alcista surge cuando el MACD alcanza nuevos máximos y el precio no logra alcanzar, mientras que una divergencia bajista surge cuando el indicador alcanza nuevos mínimos y el precio no lo consigue. Entonces, los cambios o estos tipos de divergencia tienden a ser un valor mayor si se forman en áreas de sobrecompra o de sobreventa. Entonces, como les mencionaba, lo que debemos tener en cuenta es cómo está conformado el MACD, que es esa diferencia entre esas dos medias móviles, y luego la línea señal o esa línea puntada roja, que viene a ser el promedio de esas medias móviles, o en general el promedio de la media móvil más larga que está situada en el corto plazo y en el largo plazo. Y una de las estrategias que nosotros debemos tener en cuenta, para ello va a eliminar los indicadores que tengo en estos momentos y que se recomienda es utilizar el MACD con el indicador del RSI para que nosotros podamos interpretar de una mejor forma lo que está diciendo. Pues como les mencionaba, el RSI viene a ser un indicador que nos dice cómo está la fuerza del mercado, si hay una fuerza compradora, si hay una fuerza vendedora, y pues el MACD nos va a ayudar a interpretar cómo se está comportando el mercado. Entonces el MACD va a medir la fortaleza, se compone con tres elementos, que son dos líneas, el MACD y la señal, pues el histograma, que son esos precios, esas líneas que vemos formadas como montañas, y el indicador se compone el RSI se va a componer por tres niveles, que es el de sobrecompra, el de sobreventa, y pues vamos a tener un rango entre 30 y 50, 50 y 70, donde vamos a ver quién tiene el dominio. Si está entre 30 y 50, los vendedores tienen el dominio, mientras que si está entre 50 y 70, los compradores son quienes tienen el dominio del mercado. El histograma del MACD va a medir la amplitud y velocidad del movimiento, lo que va a permitirnos comprobar esas señales indicadas entre los cruces, y para confirmar las señales del MACD, pues se recomienda emplearlo de manera conjunta con otro indicador técnico, que en este caso viene a ser el RSI, o también lo podemos identificar con otros tipos de indicadores, como es el estocástico, que también es un indicador fácil de comprender y es bastante útil. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero también comentarles que nosotros como Distrito Financiero les ofrecemos diferentes alternativas
Si nosotros quieren conocer acerca más de nosotros, pueden conocer nuestros cursos de trading. Para aquellas personas que están iniciando, les queremos contar que durante este mes tenemos una promoción que es que aquellas personas que quieren iniciar van a poder ver la primera parte del curso introductorio totalmente gratis. También tenemos el newsletter, que es un tipo de periódico que ustedes reciben todos los días con diferentes señales, con diferentes análisis y con las noticias más relevantes del día para iniciar la sesión americana. También pueden observar diferentes tutoriales sobre plataformas en nuestro sitio web www.eldfx.com. Allí ustedes pueden ver tutoriales sobre Trader, MetaTrader 4, TradingView, cómo descargar MetaTrader 4 en su celular, si es Android o si es un iPhone y demás. También pueden contar con servicios de asesorías dictados por nuestros diferentes analistas, además de clases personalizadas y diferentes webinars. Por ejemplo, mañana vamos a hablar acerca del indicador Ichimoku junto al equipo de FX Street. Ustedes se dirigen a la parte de webinars y en webinars de la semana pueden encontrar nuestros diferentes webinars y asesorías y demás, de los cuales ustedes se pueden inscribir simplemente dando un solo clic y ya allí ustedes pueden contar con este webinar que daremos mañana a las 9:30 de la mañana, hora Nueva York. Del mismo modo, para aquellas personas que tengan alguna duda, nos pueden escribir a info@dfx.com para contar con nuestros servicios o nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Twitter como DF-financiero, en Facebook como DF.financiero, en Instagram como Distrito Financiero, o nos pueden escribir por WhatsApp y Telegram al 313-414-6338 con indicativo 57. Del mismo modo, para aquellas personas que tengan alguna duda más específica, pueden escribir a nuestros analistas Raúl Ramírez como r.ramírez@dfx.com o a mí Daniela Quevedo como d.quevedo@dfx.com. Para aquellos que tengan TradingView, nos pueden seguir a Raúl Ramírez como r-ramírez-dfx o a mí Daniela Quevedo como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este webinar y los invitamos y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego.